En la pantalla todos aclamaron los 10 mandamientos. Como la ley de Dios, algunos han amado, otros han aborrecido, y todos hemos quebrantado los 10 mandamientos. Muchos los han menospreciado, los han tergiversado y hasta los han maldecido. Y hay quienes los llaman la ley imposible, mientras que no faltan quienes, fundados en razonamientos humanos, han intentado abolirlos. Unos pocos aseguran haber experimentado continuas bendiciones por haberlos obedecido. El rey David dijo: «Oh, cuánto amo yo tu ley», y la llamó perfecta. El apóstol Pablo se refirió a esa misma ley como santa, justa y buena. Jesucristo magnificó, obedeció y predicó obediencia a los 10 mandamientos. Pero para la mayoría de la gente, los 10 mandamientos son un enigma jamás comprendido. ¿Por qué? He aquí la respuesta a la pregunta que miles nos hacen. Un libro que explica y comprueba la pura verdad acerca de la ley más antigua y más despreciada en la historia humana. Las claves para la comprensión. La Biblia nos indica el verdadero camino hacia la paz, hacia la felicidad, hacia el éxito. Es un camino de vida basado en una ley espiritual tan dinámica, tan activa y tan real como la ley de la gravedad. Es un camino de vida que debemos seguir y seremos bendecidos. La era que vivimos es una era de anarquía. El crimen y la violencia aumentan en proporciones cada vez más alarmantes, ya que se cuentan por decenas de millares los individuos que prácticamente no tienen respeto alguno por la ley o las autoridades constituidas, bien sean de Dios o de los hombres. En la escena internacional, las naciones viven en constante temor porque no saben de sobra que las llamadas garantías y tratados de paz no valen ni el papel en que están escritos. No hay ley ni respeto por ninguna autoridad entre las naciones de la tierra. Tal es el mundo en que usted y yo vivimos. El hombre ha perdido verdadero respeto a la ley porque ha olvidado el origen mismo de donde procede toda ley y autoridad. El manual de instrucciones del Hacedor Supremo, la Sagrada Biblia, dice: uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder, destruir. Santiago 4:12. Ese legislador, ese dador de la ley, es Dios Todopoderoso. En su afán de hallar paz mental, de hechura humana o una religión que satisfaga, el hombre moderno ha olvidado por completo todo lo que concierne al gran Dios que gobierna el universo. No es de extrañar, pues, que la juventud actual, los líderes de mañana, tengan tan impía e irrespetuosa actitud hacia las leyes divinas y humanas. Un prominente educador mundialmente reconocido hace unos años advirtió a cierto grupo de líderes militares la gravedad de este problema. Se trata del doctor Rufus von Klein-Smith, ex canciller de la Universidad del Sur de California, quien declaró: «No tengo motivo de disputa con el actual énfasis que se está dando a la ciencia, pero hoy en día estamos pagando por sostener escuelas que conducen sus actividades desde el primer año de primaria hacia niveles universitarios como si no existiera Dios». El doctor von Klein-Smith hizo notar la ausencia de valores morales en la juventud moderna como resultado de esa actitud. Cuando se deja al verdadero Dios fuera, no queda ya verdadera norma de buena conducta. El resultado es caos espiritual y desorden y miseria en el corazón humano. Habiendo hecho su Dios imaginario favorito a su propia imagen, el hombre ciertamente no muestra temor reverencial ni respeto verdadero a semejante criatura. El hombre no teme ni mucho menos obedece al Dios que él mismo se ha inventado. No obstante, el verdadero mensaje de Jesucristo se refiere al Dios que creó y que gobierna este planeta Tierra.
El Dios de Jesucristo fue y es el Dios que bendijo y aún bendice al hombre por obedecer sus leyes. El Cristo de la Sagrada Biblia siempre predicó el Evangelio del Reino de Dios. Marcos 1:14 y Lucas 4:43. En lenguaje moderno diremos que él predicó las buenas nuevas del gobierno de Dios, la autoridad y señorío de Dios. El camino que indica al hombre moderno cómo despojarse de la vacuidad y la confusión en que vive. Tal vez parezca trillado o simple a algunas personas, pero es real y surte efecto. Simplemente consiste en que el hombre deje de adorar a dioses falsos. El hombre debe volver al Dios de la Biblia, al Dios de la creación, al Dios que gobierna el universo. Dios hizo un resumen del camino que lleva a la cristalización del anhelo que el hombre tiene por lograr una vida feliz, próspera y abundante en bienestar, y para el efecto inspiró estas palabras al final del libro de Eclesiastés. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O como lo rinde la versión inglesa, con más apego al original hebreo, porque esto constituye el hombre entero o completo. Eclesiastés 12:13. Sin un contacto directo con Dios, el hombre está incompleto, vive frustrado. Y este contacto tan esencial se obtiene únicamente andando en el camino de Dios, guardando sus mandamientos. Únicamente la obediencia a los mandamientos de Dios traerá paz, alegría, bienestar y felicidad a todas las naciones, a todas las gentes de la tierra. Es la verdadera respuesta a todos nuestros problemas, ya sean de carácter individual o colectivo. Es el camino de vida que Jesucristo va a enseñar cuando retorne a gobernar este mundo. Miqueas 4:2. El profeta David fue un hombre según el corazón de Dios. Hechos 13:22. Se le representa como tipo de Cristo y la Escritura dice que gobernará, bajo las órdenes directas de Cristo, a toda la nación de Israel en el próximo milenio. Ezequiel 34:24 y 37:24. Cuando el Salvador del mundo implante la paz en la tierra. David escribió: «Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación». Salmo 119:97. David estudiaba y ponderaba la ley de Dios todo el día. Aprendió a aplicarla en cada situación de su vida. Gracias a tal práctica, el salmista pudo decir con toda certeza: «Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos». Versículo 98. La ley de Dios mostró a David el camino a seguir, el camino de vida. «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Versículo 105. A través de este Salmo 119, David declara su profundo amor a la ley de Dios y demuestra que la misma le guió durante su vida. ¿Hace usted lo mismo? Probablemente no. Y eso se debe a que a la gran mayoría se le ha enseñado que la ley de Dios fue abolida, o bien a que usted simplemente no ha comprendido que la ley de Dios es el único camino de vida que proporciona al hombre felicidad y gozo. Quizás usted no haya entendido aún que la ley de Dios revela la naturaleza misma y el carácter de su divino autor, y que Él nos ordena: «Sed santos porque yo soy santo». Primera de Pedro 1:16. Recordemos que los verdaderos cristianos, la manada pequeña de Jesús, se compone, según la Biblia, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Y Dios describe el carácter de sus santos así: «Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús». Apocalipsis 14:12. Si usted ha de ser contado entre los verdaderos santos de Dios que escaparán de las 7 últimas plagas, es menester que tenga esa fe viviente, esa fe obediente en Dios Todopoderoso por medio de Jesucristo, viviendo la vida de Él en usted. Usted tendrá que entender y guardar la ley espiritual de Dios conforme ésta se revela en los 10 mandamientos. Así pues,
para ayudar a todos nuestros lectores a llegar al verdadero conocimiento de los mandatos del Todopoderoso, el Creador de todo lo que existe, publicamos en este libro una serie de explicaciones y comentarios sobre cada uno de los 10 mandamientos. Usted debe estudiar concienzudamente este libro, leer cada escritura que se cite y pedir a Dios que le dé amor y fortaleza para vivir según su santa ley espiritual. Para entender propiamente y sentir la verdadera importancia de los 10 mandamientos, examinemos las circunstancias en que fueron dados. Recuerde que Moisés y los israelitas habían preservado el conocimiento de que su Dios era el creador de los cielos y la tierra, que era el gran gobernador de la tierra que había ocasionado el diluvio en los días de Noé, uno de sus antepasados. Después del diluvio, el Dios de ellos había llamado a sus padres Abraham, Isaac y Jacob a servirle, y por medio de estos había hecho promesas de bendiciones nacionales a Israel como nación, y también de bendiciones espirituales que habrían de venir a través de su simiente futura, el Cristo. Él era el Dios que había guiado a José camino a Egipto a fin de preparar los medios para que Israel pudiera sobrevivir durante los 7 años de hambre que hubo en la tierra. Después de la muerte de José, los israelitas se encontraron bajo un faraón que no había conocido a éste y cuyo corazón era antagonista a ellos. Sufrieron indecibles crueldades de parte de los capataces egipcios que fueron puestos sobre ellos tras de reducirlos a la esclavitud. Éxodo 1. Pero ahora el Dios verdadero, el Dios de Israel, les había librado del yugo egipcio y mediante portentosos milagros, les había sacado de Egipto a través de las aguas del Mar Rojo que se levantaron a su diestra y siniestra, cual fuertes muros. Éxodo 14. Desde el momento en que los israelitas acabaron de pasar a través del Mar Rojo, Dios empezó a tratar con ellos y a recordarles sus leyes que tal vez en parte habían olvidado. Antes de que llegaran al monte Sinaí, Dios borró toda duda en lo que respecta a qué día es su sábado, mediante la ejecución de una serie de milagros para recordarles el sábado del Señor su Dios. Éxodo 16. En Éxodo 18 se nos dice que Moisés estaba ya juzgando al pueblo de acuerdo con las leyes y los estatutos de Dios. Versículo 16. Cuando llegaron al monte Sinaí, Dios propuso no darles una nueva ley, sino hacer un pacto o acuerdo con ellos a fin de que fueran su pueblo especial y Él fuera el Dios de ellos, cuyas leyes, estatutos y juicios habrían de obedecer. Puesto que los 10 mandamientos eran y siempre serán la ley espiritual básica de Dios, Romanos 7:14, fueron hechos parte de este acuerdo o pacto entre Dios e Israel, y puesto que eran sus leyes santas y espirituales, el Eterno los dio con gran poder y a diferencia del resto del pacto, los escribió con su propia mano. Nótese las circunstancias o el ambiente circundante en Éxodo 19. Dios ordenó al pueblo que se purificara y que se apercibiera para el día tercero en que Él descendería a ellos. Versículos 10 y 11. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 16. Dios mostró su poder como creador de la tierra, conforme empezó a pronunciar con su propia voz los 10 mandamientos. El Creador mismo descendió sobre el monte Sinaí en su gloria. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Versículo 18. En este escenario de gran gloria y majestad y poder, Dios pronunció los 10 mandamientos al pueblo que estaba temblando de pavor al pie del monte. Su voz debe haber sacudido a aquella gente cuando resonaba de una parte a otra de la tierra como el sonido del trueno. Salmo 104:7. El primer mandamiento. Fue así como Dios empezó a publicar de viva voz los 10 mandamientos, a revelar a su pueblo las leyes de vida que conducen al éxito, a la felicidad y a la paz con Dios y con los hombres. En esta era de razonamiento humano, de agnosticismo y creciente radicalismo,
Es importante notar que el Todopoderoso habló primeramente no acerca del amor fraternal entre los hombres, sino acerca de la obediencia y adoración a Dios, el Creador y Gobernador de cielo y tierra, el Dios personal de aquellos que le sirven y le obedecen. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, del 1 al 3. Este es el primero, y como lo veremos más tarde, el más grande mandamiento. Estudie la expresión de este mandamiento detenidamente. Yo soy el Eterno tu Dios. Ciertamente es una frase en extremo reveladora. El yo que estaba hablando con tan tremendo poder era, evidentemente, el gran creador de cielos y tierra. En la manera misma de aparecerse, había demostrado su poder como creador, al enviar aquellos truenos y relámpagos que sacudieron literalmente el monte Sinaí, cual si éste fuera una rama de un árbol seco que es desgajada por el viento. Es muy importante saber que la palabra Jehová se deriva del hebreo Yahvé, vocablo que nadie sabe pronunciar o deletrear correctamente, puesto que las vocales no fueron preservadas en el texto hebreo. Pero el significado de este vocablo es el eterno, o el que existe por sí mismo, o el que vive por siempre. De esta manera, Dios estaba indicando que quien hablaba era el eterno Dios que siempre ha existido. El verdadero Dios mencionó entonces el hecho de que fue Él quien lo sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Aquellos israelitas acababan de experimentar su gloriosa liberación y la espectacular demostración del poder de Dios, al salvarlos y librarlos de la ignominiosa esclavitud que habían venido sufriendo. Ellos habían visto las plagas sobrenaturales que Dios derramó sobre toda la tierra de Egipto. Habían visto que Él hirió de muerte a todo primogénito de los egipcios, como castigo final que ablandó la dureza del corazón de Faraón. Habían visto las aguas del Mar Rojo elevarse a gran altura por encima de ellos, cual fuertes muros a su diestra y a su siniestra. Todo ello, milagros sobrenaturales. Los israelitas vieron, oyeron y sintieron la majestad y poder del eterno Creador cuando Él se les apareció sobre el monte Sinaí para pronunciar aquellas palabras: Yo soy el Eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Sí, ellos habían experimentado esta liberación sobrenatural y divina. Estaban ahora libres de aquella esclavitud, de aquella opresión que se había prolongado por días, meses, años, siglos, libres de la persecución, del castigo que como esclavos sin derechos habían sufrido en Egipto. Habían visto el verdadero poder de Dios manifestado muy por encima del poder de los dioses de Egipto y los dioses de otras naciones paganas a su alrededor. Ahora sabían con toda certeza que el Dios de Moisés realmente era Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, fue el mandato. Ahora ellos habían visto, demostrado que no había apelación a un Dios más grande, a ninguna sabiduría, comprensión, misericordia, gloria o poder superior. Una cosa que debemos notar es que la palabra hebrea traducida aquí delante puede también significar en lugar de. Los israelitas, aunque carnales, debían saber que no era recto o propio poner algo en lugar del verdadero Dios. Como el origen de toda vida, el dador de la vida y el aliento, el creador y gobernador de todo cuanto existe, Dios omnipotente debería ser servido y adorado y obedecido por encima de todo en los cielos o en la tierra. Esta es la urgente lección que todas las naciones y pueblos necesitan aprender. Si nosotros sirviéramos y obedeciéramos de verdad al Dios de la Biblia, todos los conflictos y guerras cesarían automáticamente. Pero como naciones y como individuos, ponemos no uno, sino muchos dioses en lugar del verdadero Dios de la creación, el Dios revelado en su Biblia.
Necesitamos arrepentirnos de esto y dejar de servir a dioses falsos. Ahora que hemos visto el poder y el vigor con que Dios se reveló a sí mismo cuando pronunció los 10 mandamientos desde el monte Sinaí, veamos cómo cada uno de ellos, empezando con el primero, es aplicable a usted personalmente. Porque si usted dice que es cristiano, recuerde que Jesucristo, el fundador del cristianismo, dijo que usted debe vivir por cada palabra de Dios. Mateo 4:4. Y ciertamente, con la ayuda de Dios, usted debe andar de acuerdo a los mandamientos del Omnipotente, si es que quiere entrar en la vida eterna. Mateo 19:17. ¿Cómo es entonces aplicable a usted el primer mandamiento? Yo soy el eterno tu Dios, declara el Creador. Es el Dios de la creación, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, ¿realmente su Dios a quien usted sirve y obedece? ¿O evoca usted a su propio Dios o dioses falsos? ¿O está usted practicando una adoración falsa por seguir las tradiciones de los hombres, lo cual Jesús dijo le harían que adorase a Dios en vano? Marcos 7:7. Este es un asunto que usted necesita considerar seriamente. A los cristianos, Dios les dice que Él es quien los sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A través de la Biblia, Egipto tipifica el pecado. Todos los inconversos están bajo el yugo de la esclavitud, sirviendo al sistema organizado y paganizado de este mundo, y son siervos también de sus concupiscencias personales. Cuando una persona se convierte realmente, Dios la saca de ese yugo, y la persona siente complacencia en ello. A usted le corresponde averiguar si en realidad ha salido de las falsas tradiciones y caminos de este mundo, y también si en verdad se ha arrepentido de sus concupiscencias y pecados personales. Dios manda: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Ha puesto usted alguna otra cosa en lugar de Dios? ¿Es su tiempo, su interés, su servicio dedicado más a alguna cosa que al verdadero Dios? ¿Qué ídolo ha colocado usted entre usted y el verdadero Dios que le impida estudiar de veras su palabra y vivir por ella? Dios dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. A través de sus páginas, la Biblia declara que Dios es el verdadero creador de la tierra y del universo. Es el quien da vida y aliento a todas las criaturas. Génesis 1. ¿Considera usted sinceramente a Dios como su creador y le adora como Dios y como el ser que le da cada porción de aliento que respira? Es así como debe hacerlo, porque eso es parte de la adoración al verdadero Dios y de no tener dioses falsos delante de Él. En la Biblia, Dios se revela no solamente como el Creador, sino como el que sustenta y gobierna su creación, interviniendo en los asuntos de sus siervos para guiarlos y para bendecirlos y para liberarlos. David dijo: Eterno, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 18:2. Literalmente, centenares de veces, David clamó a Dios rogándole que interviniera y le librara de alguna dificultad o calamidad. ¿Acude usted a Dios en demanda de ayuda o confía en su propia fuerza y en recursos y artificios de índole meramente humana? Dios, además de ser el creador, gobernador y libertador, es también nuestro sanador. En Éxodo 15:26 Él declara: Yo soy el Eterno, tu sanador. Por inspiración divina, David escribió: Bendice, alma mía, al Eterno, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Salmo 103:2-3. Es prerrogativa de Dios sanar. Muy pocas personas de profesado cristianismo hoy en día acuden realmente a Dios en demanda de sanidad cuando les aqueja alguna enfermedad. Aunque hay ciertas cosas que médicos especialistas entrenados pueden y debieran hacer,
sin intervenir con las funciones naturales del cuerpo, no debemos olvidar que la única sanidad viene de Dios, quien hizo el cuerpo humano y puede intervenir y curar cualquier enfermedad, si se le pide en fe que así lo haga. El ejemplo y la constante enseñanza de Jesucristo a través de los 4 evangelios fue que Dios es el sanador. Pero los más que profesan ser cristianos niegan a este Dios y en su lugar se erigen un Dios falso. En Mateo 6:9, Jesús nos dice que cuando oremos nos dirijamos a Dios como nuestro Padre. A través del Nuevo Testamento, Él es revelado como aquel a quien debemos ir con todos nuestros problemas y pruebas. Como un padre humano, Él vela sobre sus hijos y los bendice y los protege. Desde el principio, fundamentalmente Dios ha sido el Padre de la humanidad. Al crear al hombre, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Génesis 1:26. El hombre fue hecho la imagen física de Dios, la figura y forma exterior de Dios, y le fueron dadas ciertas responsabilidades y prerrogativas semejantes a las que Dios tiene. Le fue dado dominio y gobierno sobre toda la creación que existe en la tierra. Le fueron dados ciertos poderes limitados para hacer o crear, por así decirlo, nuevas cosas que nunca habían existido en esa forma exacta. De esta manera, aunque limitadas, el hombre tiene algunas de las habilidades mismas de Dios, porque el plan y propósito del Todopoderoso es que nosotros, finalmente, lleguemos a ser como Él, glorificados como Él está glorificado. 1 de Juan 3:2. El hombre, finalmente, ha de ser nacido del Espíritu, hecho de Espíritu, compuesto de Espíritu. Juan 3:6. Él será parte de la familia espiritual nacida de Dios, que gobierna la creación. Dios el Padre se está reproduciendo a sí mismo. Su plan y propósito es que aquellos que logren vencer su naturaleza humana en esta vida y aprendan, mediante la ayuda del Espíritu Santo que mora en ellos, a guardar sus leyes perfectas, sean hechos semejantes a Él, nacidos dentro de su propia familia y reino. Y entonces, después de una vida de victorias y crecimiento, después de este renacimiento espiritual, el hombre estará en condiciones de ejercer muchas de las prerrogativas de Dios. Tendrá las cualidades requeridas para ser un miembro más de la realeza divina, del reino de Dios. No obstante, aún en esto, la ciencia y la civilización actuales rivalizan con Dios y por lo tanto vienen a ser un Dios falso. La ciencia moderna trata desesperadamente de dar al hombre poderes que exceden con mucho a sus capacidades mentales y espirituales para manejar tales poderes. Como dijo el expresidente Eisenhower en su discurso inaugural, al parecer, la ciencia está lista para conferirnos, como obsequio final, el poder de borrar toda vida de este planeta. Y ahora, comprendiendo que lo que hasta hoy han hecho presagia la destrucción del planeta, los científicos trabajan febrilmente para invadir los cielos mismos. Y aquí, sobre la Tierra, nuestra civilización sigue con su paganizada enseñanza de que el hombre es el juez final acerca de lo que es bueno y lo que es malo, colocando así a los mortales completamente en el lugar de Dios y sus leyes. Ya sea que lo entendamos o no, esta actitud carnal, esta actitud de rechazamiento de Dios, penetra todas las fases y facetas de nuestra civilización hoy en día. La mayoría de las personas de profesado cristianismo que dan por sentado que su religión es verdadera, en realidad no saben lo que adorar es. Creen que es algo que se practica una vez a la semana en la iglesia, sin comprender que rendir homenaje y adoración es algo que afecta cada pensamiento, cada palabra, cada acción de la vida cotidiana del individuo. En todo lo que usted piensa, dice y hace, tenga por seguro que o sirve a Dios o a sus propias concupiscencias y a Satanás el diablo. El apóstol Pablo, por inspiración divina, explicó esto de la siguiente manera: ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Romanos 6:16. No hay posición intermedia. O se deleita usted en Dios y en su ley y le sirve y le obedece todo lo largo del día,
o sirve y obedece a sus propias concupiscencias. Una clave para definir esta situación es que examine cómo emplea su tiempo, porque su tiempo es su vida. La Biblia nos instruye: mirad pues con diligencia cómo andáis, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5:15 y 16. ¿Cuánto tiempo emplea usted realmente cada semana en el estudio y meditación de la palabra y la ley de Dios, como David lo hizo? ¿Cuánto tiempo emplea usted en oración fervorosa y prevaleciente al Dios Todopoderoso? ¿Cuánto tiempo gasta usted en estudiar la Biblia con otros, en enseñársela a su familia, en escribir a otros palabras de edificación espiritual, al igual que en relaciones puramente sociales? La verdad es que la mayoría de los cristianos de profesión piensan que su religión es algo que ocupa solo un ángulo de sus vidas. Pero con toda honradez y amor le decimos que se llegará el día en que usted comprenderá que esa forma de religión es falsa, y falsa también la adoración que inculca. La mayoría de los hombres piensan mucho más en cómo agradar a sus amigos, esposas y a su familia que en agradar y servir al Dios omnipotente. Son muchos los que viven cautivados por las ideas, costumbres, tradiciones y maneras de obrar de su sociedad en particular o su profesión. Más que todo, desean conformarse y ser aceptados por su grupo, el círculo de individuos en quienes tienen puesta su confianza. En casi todos los casos, por supuesto, las ideas y prácticas de ese grupo están en total oposición con las leyes y modos de obrar del Todopoderoso y con el mandato de vivir por cada una de sus palabras. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Muchas religiones independientes de plano hacen de una idea religiosa favorita o de una teoría de su inventiva un Dios, y no renunciarían a tal idea o teoría ni aún para salvar sus vidas eternas. Estos individuos generalmente tienen muchos puntos de verdad, porque se han apartado del sendero trillado en que muchos grupos religiosos han caído, pero están tan llenos de orgullo espiritual y vanidad que les es totalmente imposible ver el evidente y en muchos casos ridículo error en que ellos también han caído. Han hecho un perfecto Dios de su mimada teoría religiosa y sirven a ese Dios celosa y tenazmente. Un joven que había guardado, o mejor dicho, pensó que había guardado todos los mandamientos de Dios, vino a Cristo y se preguntaba qué más podía hacer para ser digno de la vida eterna. Mateo 19, del 16 al 22. Jesús sabía que quien le hablaba era un joven rico que había puesto su riqueza delante o en lugar de Dios, que serviría a sus riquezas antes de servir a Dios. Por lo tanto, le dijo: vete, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y ven, sígueme. Mas cuando el mancebo oyó esta palabra, se fue triste, porque tenía grandes posesiones. Versículo 22. Como muchas personas, este joven pensó que estaba guardando los mandamientos de Dios, sin saber que en realidad estaba violando el primer mandamiento, al poner otra cosa en el lugar de Dios y servirle primero y por encima del verdadero Dios. El joven del pasaje bíblico estaba quebrantando también el mandamiento que prohíbe codiciar, porque él deseó con vehemencia y codició aquella riqueza más de lo que adoraba al Dios que la había dado. Y ciertamente estaba haciendo un ídolo de su riqueza y su posición, porque Pablo fue inspirado para enseñarnos que la codicia es idolatría. Colosenses 3:5. De esta manera, aquel mancebo que se consideraba justo estaba quebrantando directamente 3 de los 10 mandamientos al poner otro Dios delante del verdadero Dios. En el pasaje que se conoce como el Sermón del Monte, Jesucristo puso de manifiesto que las gentes de este mundo se afanan por obtener bienes materiales y riquezas y posición. Mateo 6, del 24 al 32. Pero a sus discípulos les ordenó: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 33. A usted le ha prometido el Todopoderoso Dios suplir todas y cada una de sus necesidades materiales y bendecirle a cambio tan solo de que busque primeramente el camino de Dios y le adore y le obedezca.
En esta agitada y confusa era moderna de lujos, dispositivos para facilitar las tareas, riquezas y placeres mundanos, tal mandato parece muy difícil de cumplir. Pero este, como todas las leyes de Dios, es un mandamiento que está en vigor y beneficia a quien lo cumple. Tiene que saber qué es lo más importante en esta vida, su propia vida. ¿Lo sabe usted? ¿Lo creería usted si Cristo se lo dijera? Cuando a Cristo Jesús se le hizo esa pregunta, contestó: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Mateo 22, 37, 38. Prosiguiendo, Jesús dijo: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Versículos 39 y 40. De estos dos mandamientos depende el destino de todas las naciones y los individuos. Si todos los hombres obedecieran estos dos mandamientos, conforme los mismos son magnificados a través de toda la Biblia, irremediablemente serían bendecidos. Y de la misma manera, todo aquel que los quebranta vendrá a ser vil y miserable en su propia confusión y frustración. Como Jesús dijo, los escritos mismos de los profetas dependen de la obediencia o desobediencia que las naciones den a las leyes de Dios. Cada profecía escrita en contra de una nación indica que Dios previó que esa nación desobedecería y apartaría sus ojos de su ley y se rehusaría a obedecerla. Estas son leyes vivientes que están en vigor constantemente, como la ley de la gravedad, que gobiernan al mundo en que vivimos. Jesús dijo que el gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro entendimiento. Hemos de adorar y servir a Dios con todo nuestro ser. Este es ciertamente un concepto extraño para el confuso mundo moderno donde el hombre piensa de Dios como algo muy lejano y habla en términos sociológicos acerca de la fraternidad humana, mientras que al mismo tiempo inventa armas más poderosas para destruir todo lo que tiene vida sobre el planeta. ¿Por qué habría de amar usted a Dios? Dios es su creador y hacedor. Le da cada porción de aire que respira. Dios le dio cada talento, cada habilidad, cada porción de fortaleza y gracia, sus facciones, todo lo que usted posee. Usted debería adorar a Dios por la belleza y la majestad y la perfección de su creación, y porque Él le ha dado la vida y todo cuanto posee. Todo lo bueno, dulce y hermoso que usted encuentra en su esposo o esposa está ahí solamente porque Dios lo puso, y su caudal de virtudes es inagotable. La razón de que David fuera considerado un hombre según el propio corazón de Dios se entiende cuando leemos los salmos que escribió. Están simplemente saturados de alabanza y reverencia y adoración al Dios omnipotente. En el Salmo 145, 1 y 2 dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Lea el resto del Salmo y vea la manera tan íntima y llena de ternura en que David adora y ensalza a Dios. Los verdaderos cristianos deben amar a Dios de una manera muy personal, porque Él nos amó primero y dio a su Hijo para que fuese la propiciación de nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Uno de los seres de la deidad estuvo dispuesto a despojarse de su gloria, de su divinidad, y descender a este mundo de pecado y sufrimiento para morir, para sufrir una de las más dolorosas muertes que generación alguna sin temor de Dios pudiera inventar. ¿No le inspira eso su respeto, su adoración, su amor? Usted debería amar a Dios por ser el autor de tan perfecta, tan justa y tan maravillosa ley, que nos enseña el camino hacia la felicidad, la paz y la vida abundante. Esa ley revela la naturaleza y el carácter de Dios. Está basada en el principio de dar y servir, no en el egoísta principio de arrebatar, de competir o codiciar. Como Jesús, la personificación misma de tal ley declaró: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Siempre que usted piense o diga o escuche algo bueno o bello o maravilloso, debe pensar en Dios. Recuerde la inspirada declaración de Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Por el amor que usted profesa a Dios y por la seguridad que tiene de que sus caminos son rectos y porque usted le adora en verdad, debe meditar en la ley de Dios y en su palabra todos los días como lo hizo David. Debe de estudiar su Biblia regularmente con el fin de vivir por cada palabra de Dios. Y como lo hizo Jesús, para darnos ejemplo, debe de orar a Dios regularmente, con sinceridad y con todo su corazón. Siempre que usted encuentre que Dios le ordena en su palabra hacer algo, su inmediata respuesta debe ser: sí, Señor, sin argumentar, sin razonar o evadir la cuestión. Sabiendo que Él es su hacedor y que en realidad su vida pertenece a Dios, su deber es presentar su cuerpo como un sacrificio vivo de acuerdo con su mandato consignado en Romanos 12:1. Usted debe servir y obedecer a Dios con todo su ser, con un corazón dispuesto, y hacer todo lo que esté de su parte para prepararse a sí mismo y para trabajar por el adelantamiento de la obra de alcanzar a otros con el mensaje del ya muy próximo gobierno de Dios, que por fin traerá verdadera paz a la tierra. Su actitud debe ser siempre la misma de Jesucristo, nuestro ejemplo. Cuando le fue pedido que diera su propia vida, dijo con toda sinceridad: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esto es lo que la verdadera adoración significa realmente. Esto es guardar el primer mandamiento, el gran mandamiento.